En un concierto escolar, el valor total de las entradas vendidas fue de $2,446. Las entradas para estudiantes se venden por $7, y las entradas para adultos se venden por $10. El número de boletos para adultos vendidos fue 7 menos de 3 veces el número de boletos para estudiantes. Se nos pide que encontremos la cantidad de boletos de estudiantes vendidos. Comencemos dejando que es igual a la cantidad de entradas para estudiantes vendidas. Y ahora para escribir una expresión para el número de boletos para adultos vendidos, ya que sabemos que el número de boletos para adultos vendidos fue 7 menos de 3 veces el número de entradas para estudiantes. Entonces, si ese es el número de boletos de estudiantes vendidos, 7 menos de 3 veces el número de boletos de estudiantes vendidos es 7 menos de 3 veces ese. Bueno, 3S representa 3 veces y, por lo tanto, 7 menos que 3 veces S es la expresión 3S menos 7. Entonces 3S menos 7 es igual a la cantidad de boletos para adultos vendidos y ahora, a partir de aquí, tenemos una ecuación de valor que podemos resolver para S para determinar la cantidad de boletos para estudiantes vendidos. Cada boleto de estudiante se vende por $7. Y, por lo tanto, el valor de las entradas para estudiantes es igual $7 veces sola expresión 7S. Más el valor de los boletos para adultos sería $10 veces el número de boletos para adultos vendidos, que es igual a la expresión 3S menos 7. Y por lo tanto, el valor de las entradas para adultos es 10 veces la cantidad 3S menos 7. La suma de estos valores es igual al valor total de $2,446. Y ahora, si resolvemos esta ecuación para S, podemos determinar el número de boletos de estudiante vendidos. El primer paso es simplificar la ecuación del lado izquierdo limpiando los paréntesis y combinando términos similares. Para borrar los paréntesis, distribuimos 10. Lo que nos da 7S más 10 veces 3S es 30 segundos. Y luego 10 veces negativo 7 es negativo 70 dándonos menos 70 es igual a 2,446, y ahora combinamos los términos similares a la izquierda. 7S más 30 es igual a 37 segundos, dándonos 37 segundos menos 70 es igual a 2,446. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable. Para deshacer el menos 70, ahora sumamos 70 a ambos lados de la ecuación. Simplificando. Negativo 70 más 70 es 0. El lado izquierdo se simplifica a 37 segundos a la derecha. 2,446 más 70 es igual a 2,516. El último paso es multiplicar por dividir para resolver por S. 37 segundos significa 37 veces S. El último paso es dividir ambos lados entre 37. Simplificando, 37 dividido por sí mismo se simplifica a 1. Una vez S es S. S es igual a 2,516 dividido por 37, que es igual a 68. Ahora que sabemos que S es igual a 68 y S es el número de boletos para estudiantes vendidos, sabemos que se vendieron 68 boletos para estudiantes. No pregunta, pero si preguntara el número de boletos para adultos vendidos, tendríamos que sustituir 68 por S en el expreso 3S menos 7, que sería 3 veces 68 menos 7. Espero que hayas encontrado esto útil.